Seguinos en Instagram, @ecomedios. Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorodich. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Desbordados. Desde acá saludamos no solo a la audiencia, sino en particular a nuestro colega, compañero Alejandro Matbexuk, que está la semana próxima, va a estar de regreso. Estamos en una nueva edición de Desbordados, que como dice siempre Alejandro, intenta conseguir lo contrario, intenta lograr lo contrario, que no nos desborde la información, que no nos desborden las noticias, tratar de seleccionar algunas que creemos son importantes, darles tratamiento y no dejarnos apabullar, no dejarnos marear por el torrente de noticias, por el torrente de información, por el torrente de estímulos que es hoy en día que sucede hoy en día desde todo, donde todo es información. Hoy justamente miraba un informe de DHL, que es un gran operador de logística internacional, que fue comprado hace algunos años por Deutsche Telekom, que es una empresa alemana, y hay un informe que se llama, que lo actualiza trimestralmente, hace una especie de actualización, y hay un informe anual de conectividad global, se llama. Y hay en ese informe de conectividad global diferencia, hay muchos indicadores, pero tipos de flujos de conectividad. Información, capital, trabajo, cultura. Y por lejos, donde más avanza la conectividad global es en información. Hay un desborde absoluto de información, mucha buena, mucha mala, y justamente a raíz de la inteligencia artificial cada vez se hace más difícil distinguir lo uno de lo otro, digamos, distinguir lo real de lo fake, de lo falso, y además de lo falso hecho precisamente con esa intención, con la intención de engañar. Así que hay que estar muy atentos y bueno, y no dejarse desbordar, como decimos en nuestro programa, por la información. Comenzamos con la actualización la más reciente lectura del Servicio Meteorológico Nacional sobre las condiciones climáticas. Tenemos una tarde realmente primaveral en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en alrededores. La última lectura decía del Servicio Meteorológico, 23 grados 9 décimas la temperatura, con una humedad del 45%. La verdad está muy lindo, 1016,4 hectopascales de presión atmosférica, viento del norte 8 kilómetros y visibilidad como siempre. Yo me pregunto si alguna vez el tema de visibilidad, claro, cuando debe haber mucha nubosidad algunos días debe ser menor, pero es prácticamente invariable, siempre están 10 kilómetros, según la información del Servicio Meteorológico. Esto es hoy jueves 23 de octubre. Hoy jueves 23 de octubre se realiza un evento de una nueva movida en términos de los sectores de la economía, no sé si llamarlo sector, sino una especie de nuevo foco de atención, que es la llamada Silver Economy, la economía de los mayores de 50 y pico, 60 años para arriba. Lo llaman silver porque silver es plata, entonces en general la gente más grande tiene, o tenemos, mejor dicho, el pelo gris, o lo que nos queda de pelo color gris. Y hay un importante evento de esta movida encabezada en la Argentina, o que fue armada en la Argentina por una abogada previsionalista, Andrea Falcone. Ahí la veremos más tarde, una gran movida en el Planetario, un gran evento en el Planetario. Decía, para los próximos días, mañana viernes 24 de abril, mínima de 15 grados, máxima 23, o sea, temperatura sigue siendo agradable, y el sábado lo mismo, mínima 15, máxima 23, y el domingo un poquito más baja la temperatura, con una mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 20 grados. En cuanto a títulos realmente importantes hoy, una que finalmente le pareció una noticia realmente buena para el gobierno, que es que la Cámara Laboral
rechazó, digamos, revocó una medida cautelar que habían presentado abogados laboralistas y la CGT, con lo cual entraron en vigencia más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral que había logrado aprobar el gobierno y sus aliados habían logrado aprobar en el Congreso. Esto es realmente desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, un triunfo importante del gobierno en medio de una serie de una racha de noticias negativas que se siguen produciendo, pero bueno, esta es la más importante del día y es positiva para el gobierno. Digo que se siguen produciendo las malas noticias, el Adornigate o el caso Adorni sigue dando todos los días porciones, pedacitos de información, por ejemplo esta última acerca de cuáles fueron los gastos en dólares en una semana de vacaciones de la familia del jefe de gabinete, 4 personas, $9.500 en pocos días, en 10 días, después de además haber oblado obviamente en dólares $4.500 por pasaje aproximadamente, según la información que se conoce hasta ahora. Y ayer también el hijo de una de las jubiladas que le prestó dinero agregó el dato de que había una deuda adicional de $65.000 que no estaba registrada, digamos, era aparentemente de palabra, y en todo caso no estaba declarada por el jefe de gabinete. La verdad, la situación del jefe de gabinete sostenido por el poder, sostenido por el presidente Milei, sostenido por la secretaria general, la hermana del presidente Karina Milei, no deja de asombrar por la torpeza, uno sospecha, obviamente hay ahí una absoluta desconexión entre el nivel de gastos y de erogaciones y nivel de vida que ha tenido en los últimos 2 años este señor y su familia, con lo que son supuestamente sus ingresos. Así que ahí hay una sospecha, una fuerte sospecha, cada vez más fuerte, de enriquecimiento ilícito o de irregularidades de algún tipo. Pero bueno, eso es una mochila que el gobierno voluntariamente decidió cargar hace más de un mes, cuando salieron las primeras informaciones acerca de un viaje en Punta del Este en avión privado y del hecho que hoy se archivó judicialmente de que la esposa del jefe de gabinete viajara con la delegación oficial a Nueva York hace cosa de un mes, no recuerdo exactamente la fecha, que también configuró, quiero decir, una situación llamativa que llamó mucho la atención, y más todavía cuando se supo del viaje previo en un avión privado, un viaje privado nada menos que a Punta del Este. Pero bueno, decía, buena noticia para el gobierno, la Cámara Nacional dejó sin efecto la medida cautelar interpuesta por la CGT, que había suspendido la aplicación de más de 80 artículos de la reforma laboral. Así, la ley vuelve a entrar en vigencia y trae cambios en aspectos centrales como las vacaciones, indemnizaciones y el concepto de banco de horas. El nuevo marco regulatorio incorpora modificaciones en los costos laborales, suma instrumentos para administrar la jornada laboral y actualiza los procedimientos de resolución de conflictos judiciales. Respecto al banco de horas, la iniciativa autoriza que empleadores y trabajadores pacten por escrito la compensación de horas extraordinarias bajo registro y dentro de límites definidos. Vamos a hablar más tarde, a eso de mediados de programa, de mitad de programa, vamos a hablar no tanto sobre la parte estrictamente jurídica de lo que significa la entrada en vigencia de la reforma laboral, sino acerca de qué impacto puede o no puede tener, eventualmente dependiendo de la marcha general de la economía, esta entrada en vigencia de la ley de modernización laboral, por lo menos de buena parte de lo que ya se había aprobado, sobre la marcha de la economía y en particular sobre la marcha del empleo. Porque en esta semana se han repetido advertencias acerca de un aspecto que al gobierno lo vino negando durante mucho tiempo, lo reconoció últimamente, lo reconoció el propio presidente en una entrevista televisiva en el canal oficial, acerca de las dificultades que para mucha gente está teniendo este
cambio de régimen económico, en particular en el aspecto de laboral, o sea, del hecho de tener trabajo, y segundo, en cuestión de ingresos, es decir, cuál es el poder adquisitivo de los ingresos incluso de quienes tienen trabajo tanto en el sector formal, un trabajo laboral registrado con aportes en blanco, como quienes trabajan en el sector informal de la economía. De eso vamos a hablar en algún momento del programa. Y decía de estas advertencias recientes de gente de economistas, un par de economistas esta semana, muy cercana al gobierno, no cercana en el sentido de que sean parte o que sean asesores ni nada de eso, pero sí que han tenido una relación positiva, una postura muy de acompañamiento y de elogio incluso a la política económica del gobierno de Javier Milei, como Ricardo Arriazo, por un lado, que es un economista muy prestigioso, muy consultado por las empresas, por las corporaciones, y de raigambre clásica, liberal, digamos, o más bien ortodoxa. Y por otro lado, Roberto Frenkel. Roberto Frenkel es un economista más heterodoxo, hasta uno podría decir keynesiano, pero que ha tenido relación con Milei, le ha dado algunas materias, algunos cursos, y también él advirtió. ¿Cuáles fueron esas advertencias? Arriazu dijo, y llamó la atención el punto, porque no fue en respuesta a una pregunta, sino como una exposición acerca de las perspectivas económicas, de que el conurbano es el riesgo político y económico, por supuesto, más grande que tiene el gobierno del presidente Javier Milei, que tiene el actual gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es donde más se siente este problema o este tema de la pérdida de empleos. Algunos empiezan a hablar de cerca de 300.000 empleos que se han perdido, por lo menos en la parte formal, en la economía desde el inicio del gobierno de Milei. Y en particular porque esa pérdida se concentra en el conurbano, que es un sector que tiene mucho efecto político. Muchas de las grandes crisis, de las más importantes crisis, de los momentos críticos de la economía argentina en las últimas décadas, han tenido epicentro en el conurbano. Y además el conurbano es el núcleo fuerte de la principal oposición política que tiene el gobierno, que sigue siendo el peronismo, que hay ahí acomodamientos, tironeos, pero hay principios, hay indicios de que se están juntando de alguna forma, tratando de salvar sus diferencias. Y ahí está, bueno, el que hoy por hoy suena como el posible presidenciable del peronismo, que sería el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero hay muchos indicios de intentos de unidad por ese lado. Y la otra advertencia, en la misma línea de Frenkel, que es un economista, como decía, más heterodoxo, que no se lo puede identificar con la ortodoxia económica. Frenkel fue miembro del equipo económico de Surruil en la época del gobierno de Alfonsín, y es prestigioso también en términos académicos, advirtiendo que el tipo de cambio, esto no es nuevo, está muy retrasado, pero advirtiendo además, en una cosa que dijo, incluso si la cuenta corriente de la economía es un poco la suma de entradas y salidas de recursos. Cuando la balanza en cuenta corriente es negativa, el país está quedándose sin recursos o debiendo cada vez más recursos. Cuando es positiva, al contrario, se pone en una posición de acreedor. Dice, incluso si la balanza en cuenta corriente es positiva, y bueno, el principal componente de esa balanza en cuenta corriente es la balanza comercial, que va a ser este año de vuelta muy positiva para la Argentina, fue de casi 2.500 millones de dólares en el primer trimestre del año. Aún así, dice, con este tipo de cambio, aún si la balanza en cuenta corriente es positiva y permite sostener, sin que explote esta situación del tipo de cambio, y este tipo de cambio se mantenga sin grandes alteraciones, con movimientos suaves, pero aún en ese caso no va a haber empleo. Dice, no alcanza, va a ser tener un tipo de cambio como el de Arabia, dijo, porque un país petrolero, exportador de energía, pero no vamos a tener empleo, salvo en algunas pocas provincias, en algunos pocos bolsones
asociados a esos booms materiales que serían el de Vaca Muerta, el de la minería en el noroeste, en algunas provincias, no en todas, y el del agro, como siempre, que es el sector más competitivo de la economía argentina. Así que bueno, en contraste o en dirección contraria a estas advertencias que tienen que ver mucho con el tema laboral, hoy el gobierno obtiene esta satisfacción, esta alegría, por así decirlo, este desarrollo positivo para su política económica, que es la entrada en vigencia de la mayoría de las normas, de los artículos de la reforma laboral. Hacemos una primera pausa en este programa. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir el de los sacrificios. Voy a perseguir cada palabra con aliento hasta que al fin se rinda alguna para mí. Voy a tratar con la tinta y voy a tratar con la imprenta. Voy a intentar decir la verdad aunque seguido mientras. Voy a perseguir a la canción perdida hasta que por azar se rinda alguna para mí. Hay mucho rock de mujeres ajenas, de mujeres que nunca existieron. Hay rock and roll de leones y también los hay de corderos. Por eso te pido, amigo desconocido, si ves a mi rock perdido, lo traigas por aquí, lo traigas por aquí. Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento. Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento. Voy a dirigir una película por día hasta que al fin sea solo para mí. Ya que hay mucho rock de mujeres ajenas, de mujeres que nunca existieron. Hay rock and roll de leones y también los hay de corderos. Por eso te pido, amigo desconocido, si ves a mi rock perdido, lo traigas por aquí, lo traigas por aquí. No me gustan las canciones porque mientan, porque todo se resuelve en 3 minutos. Son soldados de un ejército invisible, partes rotas de un espejo nunca roto. Te dedico mis canciones porque sientes que la vida no está hecha de canciones, está hecha de pedazos de tormenta, está hecha de malditas sensaciones. Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento. Voy
Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento. Voy a dirigir una película por día hasta que al fin que sea solo para mí. Ya que hay mucho rock de mujeres ajenas, de mujeres que nunca existieron. Hay rock and roll de leones, también los hay de corderos. Por eso te pido, amigo desconocido, si ves a mi rock perdido, lo traigas por aquí, lo traigas por aquí. Ya que hay mucho rock de mujeres pantera, de mujeres que nunca existieron. Hay rock and roll de leones y también los hay de corderos. Por eso te pido, amigo desconocido, si ves a mi rock perdido, lo traigas por aquí, lo traigas por aquí. Ahora, un lugar en el mundo. La columna de Sergio Cerricchio. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Houston, ¿me estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo? Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Bueno, actualizamos, servicio meteorológico, bajó un poquito la temperatura, estamos en 22 grados según la lectura de las 17 horas, pero bueno, un lugar en el mundo. ¿Cuál es el lugar en el mundo de la Argentina? ¿Qué gente viene a la Argentina? Y nos sorprendió esta semana las noticias de una visita de alguien que no es famoso, no es precisamente famoso, pero es realmente un personaje muy importante en el mundo de los negocios, en el mundo de la política y en el mundo de las ideas, de las ideologías de estos tiempos. Se llama Peter Thiel, o Peter Thiel, como se pronuncia, es nacido en Alemania, pero bueno, hace muchos años que vive en Estados Unidos. Fue uno de los primeros inversores, fue el primer inversor externo en Facebook, fundó PayPal, que es una compañía de pagos, junto con Elon Musk. Después se separó, tiene idas y venidas con Elon Musk, porque de hecho le hizo un golpe para sacarlo de lo que era la dirección de esa compañía. En un momento le hizo un golpe a Musk, que durante mucho tiempo no quiso hablar con él por ese tema. Después volvieron a estar juntos. ¿Y cuál es la importancia de Peter Thiel? Peter Thiel es un empresario e ideólogo, y fue uno de los primeros tipos de Silicon Valley, el llamado Silicon Valley, que es un poco el área de Estados Unidos que concentra la mayor cantidad de las llamadas empresas tecnológicas, de las empresas de Internet y ahora de inteligencia artificial. Fue el primero de este clima en Silicon Valley. Era históricamente más bien filodemócrata, más orientado, más sesgado, más inclinado a apoyar al Partido Demócrata. Bueno, Peter Thiel fue el primero que se jugó tempranamente, ya en la primera campaña presidencial de Donald Trump, se jugó a favor de Donald Trump. Pero no solo eso, puso dinero, obviamente, convenció a muchos, entre ellos a Elon Musk con el tiempo, y fue cosechando una especie de seguidismo ideológico de parte de muchos de estos aventureros tecnológicos que son muy poderosos hoy en día.
Y entre una de las empresas que fundó, tiene varias, y tiene un fondo de inversión que se llama Funders Fund, que es el fondo de los fundadores, para apoyar en emprendimientos de tipo tecnológico. Uno de los que inició con mucho éxito se llama Palantir me imagino, que tiene que ver con unas piedras preciosas que todo lo ven, que le dan la visión que tiene el enemigo, de un libro de Tolkien, El Señor de los Anillos. Funda esta empresa que es salida de una incubadora de empresas que se llama Incutel de la CIA, de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, que hoy es el principal cliente de Palantir. Palantir hoy tiene un valor de mercado de 350.000 millones de dólares, está entre las 30 empresas más grandes del mundo, y es importantísima en la información que suministra, o los recursos, las herramientas, la información que le suministra a las fuerzas militares y de seguridad de Estados Unidos, tanto seguramente en la guerra esta que está teniendo con Irán, que se está sosteniendo y que se prolonga en Medio Oriente. Incluso fue muy importante en toda esta ofensiva antiinmigratoria por parte de Donald Trump, en la deportación de inmigrantes que no estaban documentados, que estaban ilegalmente en Estados Unidos. Y es un tipo muy importante por esas relaciones. Estuvo en mayo de 2024 en la Argentina y está hoy nuevamente, hace varios días está en la Argentina, está con su pareja, con su marido, es homosexual, pero es homosexual ultraconservador, manifestación o tendencia que ya mostró en ese conservadurismo, esa ideología conservadora, ya la había manifestado como estudiante. Era una especie de contrarian a la movida estudiantil de la Universidad de Stanford en la década de los 70 y principios de los 80, y allí tuvo un profesor muy influyente en unos cursos de filosofía, un filósofo, un profesor de historia de las ideas francés que se llama René Girard, a partir del cual adoptó una visión incluso semicatólica, aunque es más bien de las iglesias bautistas, sobre un par de ideas que tienen que ver con lo que llaman el deseo mimético y otra consecuencia del análisis histórico que tiene que ver con el llamado chivo expiatorio. Dice que en la historia el deseo mimético es que la gente desea aquello que los demás desean, que hay una especie de mímesis del deseo, y que el chivo expiatorio es una figura que permite lavar culpas colectivas. Y dice que el principal chivo expiatorio de la humanidad fue Jesús, pero que las sociedades producen chivos expiatorios todo el tiempo para, en cierta forma, lavar sus culpas colectivas. Este señor está en la Argentina y su más reciente emprendimiento, de poco más de un año, poco menos de un año, quiero decir, de mediados de 2025, fue el lanzamiento de otra empresa, y es la única de sus empresas, de las empresas que ha lanzado, en que él mismo está en el directorio, que se llama General Matter, que es materia general, sería la traducción, pero es un poco un juego con General Motors. Y esta empresa se lanzó con préstamos, con apoyo del Departamento de Energía de Estados Unidos, y es básicamente, o el principal objetivo de esta empresa, es producir lo que llaman HALEU con H al principio. Bueno, son unas siglas en inglés, que quiere decir High Assay Low Enriched Uranium, que es, no sé qué es ASAI exactamente, pero es un procedimiento que tiene que ver con los combustibles nucleares, para mejorar el grado de enriquecimiento del uranio de bajo enriquecimiento, llegarlo de un máximo de 5 a un máximo de 20%, para alimentar las centrales nucleares en Estados Unidos. Estados Unidos, el 35%, casi el 40% del uranio enriquecido que usa en sus centrales nucleares es de Rusia, y el gobierno de Trump quiere cortar esa dependencia. Bueno, ¿cuál es la posible relación de este interés de Estados Unidos y de Peter Thiel en la Argentina? Bueno, la Argentina
hay varios proyectos de desarrollo de uranio, no se sabe qué va a pasar con ellos, y a fines del año pasado se dio a conocer un proyecto que se llama South Energy o Sur Energy, que es para producir energía para grandes centros de data para alimentar inteligencia artificial en la Patagonia. Uno de los problemas que tienen estas iniciativas y una de las cosas que se dicen de por qué la Patagonia es porque es fría y tiene mucho viento y por lo tanto se puede generar mucha energía eólica y también se puede generar eventualmente algo de energía solar, y con esos factores que son, y además tiene también la posibilidad de energía hidráulica, pero todas estas energías tienen un problema que es lo que los especialistas llaman cuando oscila algo, la intermitencia, no me venía la palabra, la intermitencia. En Estados Unidos, los principales, que es el país que más ha avanzado en la construcción de centros de datos, es impresionante lo que se ha construido en términos de centros de datos en los últimos años en Estados Unidos para alimentar estas monstruosas demandas de energía de la inteligencia artificial, pero el grueso de estas nuevas centrales o el mejor o el más fiable recurso energético para estos nuevos centros de datos que se están construyendo en Estados Unidos no son las energías renovables, sino la energía nuclear, que tiene, a diferencia de la energía, de estas energías que mencioné, la eólica, la solar, la hidráulica, no tiene este tema de intermitencia, es una energía constante, fiable desde el punto de vista de su suministro, aunque tiene obviamente cierta fama adversa que se ha aminorado en los últimos años. Está volviendo la posibilidad de la energía nuclear como un factor importante, y la energía nuclear, en tanto no haya accidentes, en tanto las medidas de seguridad sean realmente muy, muy fuertes y no haya accidentes, no haya contratiempos o dificultades que generen accidentes nucleares, como sucedió en el más grande accidente de la historia en Chernóbil, en Ucrania, en 1986, y antes había sucedido en Three Mile Island en Estados Unidos en 1979, es una energía limpia comparada con las energías de hidrocarburíferas, con las fuentes de energía de hidrocarburos, petróleo, gas natural, carbón obviamente. Entonces uno sospecha que hay una serie de emprendimientos uraníferos en la Argentina y que ese podría ser uno de los puntos de interés de este señor Peter Thiel en la Argentina. Peter Thiel, muy influyente, lo repito, lo digo nuevamente porque es un aspecto muy importante, está muy cerca de Trump, tiene diálogo con Trump, hay mucha evidencia gráfica acerca de la interacción que tiene con Donald Trump, y es una persona que hace muchos años viene diciendo, y esto está en línea con la política de Estados Unidos, hace muchos años que viene diciendo que uno de los problemas de las economías occidentales, pese a que él está en el sector de inteligencia artificial, de Internet, etcétera, es que hemos invertido mucho en bits, dice, en la unidad, digamos, de información o de la medida de la cantidad de información digital que se genera, pero hemos invertido poco en átomos. Y cuando dice átomos no se refiere solamente al tema de energía nuclear o energía atómica, sino que se refiere a la materialidad, a las cosas materiales, a los fierros. Y por eso hemos caído en términos de productividad, y por eso China avanzó tanto y nos terminó, en cierta forma, presentando un desafío. Hay una especie de obsesión en Estados Unidos. Hoy incluso un funcionario de la Casa Blanca denunció a China por robo de material o de conocimientos de inteligencia artificial, y hay una competencia muy fuerte en este sentido. Bueno, Milei, quien va a ver, o quien tal vez ya está reunido con Peter Thiel, está supuestamente muy involucrado en este tema, muy interesado en este tema, así que por ese lado se estima que viene el interés de la visita de Peter Thiel en Argentina, que está ya hace casi 10 días,
verdaderamente llamativo. Obviamente esta visita incluye recorridos por distintas partes del país, entrevistas con distintos funcionarios del gobierno y con empresarios. Así que bueno, es parte de la parte del mundo que está ocupando en este momento la Argentina. Así que visita clave, Peter Thiel en la Argentina. Más adelante, a medida que se vayan conociendo los detalles, sabremos exactamente cuál es el principal foco, el principal interés de su visita. Hacemos una pausa y volvemos después de la música. Auspiciaron la columna de Sergio Cerricchio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, como les decía, noticia importante del día, la Cámara del Trabajo revocó una cautelar que había presentado la CGT y entraron en vigencia aproximadamente 80 artículos, no quiero porque hay distintos números que están circulando, de la Ley de Modernización Laboral que había logrado aprobar el gobierno con los votos aliados de legisladores cercanos o aliados, con lo cual entra en vigencia el grueso de la Ley de Modernización Laboral. Para hablar de eso estamos en línea con Juan Luis Burr. Juan es economista especializado, experto en temas laborales de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL. Buenas tardes, Juan Luis. Aquí estamos en el programa Desbordados por Ecomedios. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo andan? Gracias por llamar. Te escucho bajo. Ahí Hola. Está. Ahora ¿Ahí está. me escuchas? Bueno. Decía Juan Luis, ¿hasta qué punto esta noticia, que para el gobierno políticamente es muy positiva, jurídicamente, políticamente, hasta qué punto esto puede traducirse o puede ser un punto de quiebre en términos de mejorar el ambiente para la creación de trabajo, para la mejora de las relaciones laborales? ¿Cuáles son los principales aspectos que te parece que pueden mejorar en este sentido? A ver, hay una primera cuestión que es, bueno, en cuanto la ley salió, apareció la judicialización y lo que estamos todavía es esperando la definición, o sea, una cuestión más pisar sobre terreno más seguro. Uh-huh. Hasta que eso no ocurra, lo que vas a tener es simplemente conductas de anticiparse de algunos y de esperar de otros. Yo creo que muchos vamos a ver mucho de wait and see, de esperar para ver efectivamente si la norma sigue y qué parte en todo caso es limitada, ¿no? de la reforma. Bueno, hay muchos. Sí, dale. Uno de los temas que el gobierno mismo, en particular el ministro de Regulación, hizo mucho énfasis en esta, de la reforma laboral o de la ley de modernización laboral, es el tema de tener criterios claros, objetivos acerca del costo de indemnización, para despejarlo como incertidumbre, que bueno, para las empresas grandes significa por ahí un mayor costo laboral, que en definitiva también se traslada a los consumidores, pero para las empresas pymes puede ser motivo de quiebra incluso. ¿Eso te parece que es importante, que esto puede llegar a despejarlo, o todavía esto se mantiene en una zona gris esperando que en todo caso sea ratificado el in totum o completamente, que se despejen completamente las cuestiones judiciales?
No, yo creo que hay aspectos que de alguna forma uno cree que se van a aprobar, pero digamos que se van a ratificar, digamos, en la justicia, y hay otros que pueden tener más dudas. En todo caso, el tema de los costos de indemnización, lo relevante es si tal como establece la ley, va no solo para adelante, sino también en el sentido de que eso también rige para el actual stock de trabajadores. O sea, yo estoy trabajando en una empresa hace 20 años, también rige para mí, no es que rige solamente para el que van a contratar mañana. Esa es una cuestión relevante. De todos modos, la ley en general facilita mucho más el funcionamiento del mercado laboral para empresas nuevas. O sea, una empresa nueva, pensá vos, no solamente que no se podría despejar este punto mucho más rápidamente, sino que puede definir un convenio colectivo con los contratadores, con los trabajadores que contrate, ¿no? Con los nuevos trabajadores. Eso es normalmente más fácil que hacerlo con una empresa que ya tiene una cantidad de trabajadores y que tiene un sindicato adentro, que te van a decir, convenio colectivo no lo podés cambiar, más allá de que la ley diga que sí. Es decir, me parece que la ley, en la medida que avance todo esto, favorece mucho en primer lugar a empresas nuevas, y en ese sentido es posible que veamos que muchas empresas que se instalan pueden firmar convenios colectivos que ya no dependen del convenio general vigente, sino que tiene tiene otra modalidad. Eso es un tema muy importante. El tema del costo de indemnización sí es importante, porque lo que va a hacer probablemente es facilitar el proceso de transición que tenemos de reformas estructurales que hay que hacer. Vos estás abriendo la economía fuertemente. Como abrís la economía, tenés que adaptarte a condiciones más competitivas y tendrás que modificar ciertas cosas, entre ellas redefinir el personal que tenés, la tecnología que usás, etcétera. Todo esto facilita, en principio, ese tipo de reestructuraciones. De hecho, en el tema de costo laboral, esto coincide que esta semana con la ratificación de un fallo que llamó mucho la atención de la justicia laboral en Mendoza, de una indemnización de 800 millones, poco más de 800 millones de pesos, de un fallo que además en origen era por la primera instancia de casi 1.500 millones de pesos, es decir, $1.000.000 para una persona que había trabajado 6 o 7 años en una empresa que en este caso era la productora de Manaos, una bebida popular. De todas formas, Juan Luis, a mí me llama la atención, según los abogados, esto el tema del nuevo cálculo indemnizatorio, de que los jueces, la justicia laboral no puede apartarse y debería empezar a aplicar estos nuevos criterios marcados que están en la ley, nuevos artículos de la ley acerca del canon, de aquí para adelante, aunque el empleo haya sido originado mucho antes, porque es simplemente ley vigente, no hay retroactividad de la ley en este sentido, simplemente se aplica desde el momento que se sanciona en adelante, aún para aquellas relaciones laborales que eran preexistentes. Sí, porque lo que haces es la forma de cálculo, la forma de cálculo cambia, digamos, es una discusión legal, pero a mí, mi interpretación es que, hay un espacio para efectivamente cambiar ese tipo de normas, porque no se trata de que, en el fondo, las normas que te llevan a cálculos como el que mencionaste recién, que son cálculos que en cualquier caso son desproporcionados, a menos que la persona esa estuviera ganando 50 millones de pesos por mes, qué sé yo, un número que no es muy común, que la mayoría de la gente no gana. Y en fin, si alguien lo gana, tiene el tope que establece la ley. Vos sabés que hay topes en la ley, digamos, de 3 salarios básicos de convenio, cosas por el estilo. Cuando vos tenés esos topes para un trabajador común,
es ridículo que alguno esté cobrando 100 millones, 200 millones o 500 millones o lo que sea, porque la mayoría de nosotros, la mayoría de los laburantes, digamos, tienen topes que ya están vigentes. Lo que se hace es tratar de eliminar, digamos, vericuetos por los cuales vos multiplicás indefinidamente las cosas. Pero no es lo único importante en la ley, no es lo único importante. Yo te repito, hay muchas cosas. Yo menciono los convenios colectivos individuales porque me parece que en un escenario donde la economía argentina se abre, tiene que reestructurar, etcétera, vos vas a ver muchas empresas que cierran no por la ley de contrato ni nada, cierran porque no pueden funcionar, no pueden competir, y muchas empresas que abren, va a haber mucho de eso, y esas empresas, digamos, pueden negociar con sus propios trabajadores y ya no depender de la cámara empresaria o del sindicato que está en Buenos Aires, si la empresa está en La Rioja, ya no dependen de eso, pueden negociar directamente con sus trabajadores. Ese es un aspecto importante de la ley. Habrá que ver si, digamos, todo esto, en fin, está vigente, en forma para más adelante, ¿no? Claro, claro. O sea, podría haber una nueva era en términos de relaciones laborales y del trabajo y una nueva era en términos de empresas en la Argentina. Sí, claramente porque es un cambio respecto de un modelo que se estableció hace muchas décadas, que es un modelo en el cual no solamente tenés estos privilegios que aparecen allí para algunos, sino que está el tema de que los sindicatos, en fin, son sindicatos que en su momento en la Argentina los sindicatos eran de base y pasaron a ser sindicatos más de cúpulas. Bueno, eso es un cambio también que se tiene que producir, porque cuando vos tenés que los convenios colectivos se hacen por empresa, ya el margen que tiene el sindicalista de actividad, bueno, se reduce bastante. Y lo mismo pasa con las cámaras empresarias, cuidado, con las cámaras empresarias. Todos tienen que, a ver, para poner la expresión, es poner las barbas en remojo, porque, digamos, ahora entra un contexto que es competitivo para las empresas y que va a ser de menos privilegios sectoriales. Eso debería apuntar esta ley. Veremos si no hay reformas adicionales que la dan vuelta. Si no hay piedras en el camino. Sí. Una última acotación, Juan. Esta semana hubo un par de advertencias, en los últimos días se conocieron un par de advertencias a Riazu acerca de que el principal problema de político del gobierno está en el conurbano por el tema del empleo. Roberto Frenkel diciendo, bueno, esto no alcanza porque con Vaca Muerta, con la minería y el agro, aún si la cuenta corriente permite sostener el tipo de cambio, va a haber poco empleo en la Argentina. ¿Hasta qué punto la ley y eventualmente una reactivación laboral puede permitir empezar a salir de este dilema, de esta discusión, en cierta forma, pesimismo que se instaló sobre el problema del empleo, sobre el tema del empleo en la Argentina? Mira, el pesimismo tiene su fundamento en que si vos mirás los últimos 15 años, por decir algo, lo único que tuviste es crecimiento de empleo informal, o sea, de baja calidad, y el empleo formal está ahí, frenado. Entonces, por más que vos tengas recuperación de actividad, en los momentos de mejor recuperación de actividad que tuviste 2 años o 3 años con crecimiento, el empleo formal creció un poquito y después en la recesión siguiente la cosa se cayó. Ese es el pesimismo que hay. Entonces, si vos seguís con lo mismo, lo que vas a obtener es más de lo mismo, básicamente. Entonces, este cambio de la ley y otros cambios que van a tener que venir, porque, cuidado, esta no es la última ley de reforma laboral, digamos, va a haber seguramente más reformas hacia adelante, o debería haber más reformas, y en eso lo que depende para que el empleo despegue, obviamente, es que la actividad económica también empiece a despegar,
el pesimismo de hoy en día surge de la combinación de que vos estás en una meseta de actividad económica, por decirlo de alguna forma, algunos sectores están en caída, pero estás a nivel global, o sea, de la economía en general, la economía en su conjunto está en una meseta. Eso no te arrastra empleo, y además estás haciendo un aumento de la competitividad, o sea, de la competencia externa. Todo eso te obliga a que las empresas, aceleren la reestructuración. No vas a tener crecimiento del empleo en el corto plazo. Este año es un año con poco crecimiento del empleo. No creo que crezca más de, por decirte algo, 0,2 o 0,3%, que es un número bien bajo. Para que esto se dé vuelta, o sea, tengas la recuperación, necesitas no solamente estas reformas, necesitas también que la economía empiece a moverse, y eso requiere confianza, y la confianza es una cosa muy difícil de lograr en un contexto donde tenés muchas cosas que te han generado incertidumbre de adentro y de afuera. Uh-huh. Y todo eso puede hacer que la recuperación del empleo se te postergue seguramente más clara hasta el año que viene, en la medida que haya también una cierta confianza que las políticas que estás viendo se van a mantener, ¿no? Porque eso es esencial. Esa es la gran cuestión para el año próximo, la cuestión de la confianza y la expectativa. Muchas gracias, Juan. Y probablemente hacia fin de año veremos qué sigue pasando con esto y te volvamos a consultar. Seguramente, un abrazo. Gracias. Chao, chao. Hacemos una pausa, tenemos todavía por delante a nuestro hombre en los mercados y de mi parte me despido hasta el próximo programa, hasta el próximo jueves. Ahora, Goro News, la columna de Mariano Gorodich. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Bancos bajan fuerte las tasas de plazo fijo. Grandes bancos como el Santander la bajó al 15% anual, lo que está pagando por un plazo fijo, o sea, solo un 1,2% mensual daría la cuenta. Es porque están muy líquidos, claro. Y empieza a haber una diferencia muy grande con respecto a los bancos más chicos, donde entidades más chicas pueden pagar hasta un 25%. ¿Por qué? Porque están menos líquidas. Ahora, lo que más conviene es el plazo fijo UVA, porque está atado a la inflación, por lo tanto te paga un 3,4% mensual, que fue el IPC del mes pasado. A los bancos no les conviene, entonces los esconden un poco estos depósitos a 90 días, que el Nación hizo la variante, incluso de pagar rendimientos cada 30 días y pagar además una tasa del 4,5% anual. Pero le ponen un limitante, Nación de 5 millones de pesos, otros le ponen limitantes de 1 millón de pesos por cliente, y empiezan a esconderlo dentro de sus home bankings o tener que hacerlo directamente desde las apps porque no están en los home bankings. Lo cierto es que tasas más que negativas empiezan a ofrecer otros productos como sus fondos comunes de inversión, los money market, donde ahí pueden comisionar incluso por honorarios las entidades y les conviene mucho más. Auspiciaron la columna de Mariano Gorodich, Goro News, las siguientes empresas.
Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo, la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.